Pensemos en los evangelios como si fueran un taquillazo de cine. Pues bien, el libro de los Hechos sería esa secuela que a veces nos saltamos, pero que resulta que es clave para entender toda la historia. Vamos a meternos a fondo con ella. Y aquí es donde nos metemos de lleno en la cuestión, ¿no? No se trata solo de saber qué pasó después de que Jesús ascendiera. La pregunta de verdad es por qué su autor, Lucas, eligió contar esta historia y sobre todo de esta manera. ¿Qué buscaba conseguir? Para entender todo esto hay que partir de una idea clave. El Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos no son dos libros separados. En realidad son la primera y la segunda parte de la misma obra, del mismo autor. Son un pack. Y aquí está el quid de la cuestión. Si el Evangelio de Lucas iba sobre lo que Jesús empezó a hacer y enseñar, Hechos trata de cómo esa misma obra continuó, pero de una forma totalmente explosiva. Ya no la impulsa una persona, sino el Espíritu Santo a través de toda una comunidad que no para de crecer. En el fondo, lo que Lucas quería dejar claro era un punto teológico muy potente. Quería documentar lo que para él era un movimiento imparable, una fuerza guiada por el Espíritu que literalmente estaba cambiando el mundo. Y esto se ve clarísimo en el mapa que traza. Lucas nos dibuja un viaje geográfico y temático súper claro. Todo empieza en Jerusalén, el centro del judaísmo, y desde ahí se expande, sin que nada pueda detenerlo, hasta llegar a Roma, el mismísimo centro del poder mundial de la época. Es una narración selectiva, sí, pero con un objetivo muy claro: mostrar la dirección y la fuerza de este avance. Hay una cita de un experto, Gundry, que lo clava, de verdad. Lucas no está escribiendo una simple crónica de sucesos, está construyendo un argumento. Y el argumento es este: el crecimiento de la Iglesia no es casualidad, no es un accidente de la historia, es la prueba de que Dios está actuando directamente en el mundo. Y claro, justo cuando parece que ya lo tenemos todo claro, la cosa se complica. Resulta que debajo de esa gran historia teológica, Lucas estaba tejiendo otros argumentos mucho más sutiles y mucho más prácticos. Es que Hechos es mucho más que un libro de historia. Es casi como un alegato de defensa ante un tribunal, una apología, una defensa en toda regla de la fe cristiana y de sus líderes, contra las acusaciones que estaban recibiendo en el mundo real. O sea que Lucas tenía varios frentes abiertos. Quería, por un lado, poner en valor la figura de Pablo, por otro, defender a la comunidad cristiana de un montón de bulos, y al final presentar el cristianismo como algo respetable y nada peligroso ante gente con poder, como ese tal Teófilo al que le dedica el libro. Ahora, aquí viene lo bueno, la estrategia de Lucas para montar esta defensa. Se centra en Pablo y, una y otra vez, lo pone delante de las autoridades romanas. ¿Para qué? No para que lo condenen, sino para demostrar sistemáticamente que era inocente. Fijaos en el patrón, es que no es casualidad. Éfeso, Filipos, Corinto, Cesarea. En cada sitio, una autoridad romana diferente analiza el caso, y la conclusión es siempre la misma. Pablo, y por lo tanto los cristianos, no han violado la ley romana. El mensaje político que se está lanzando es, bueno, es clarísimo. Vale, perfecto. Parece que ya entendemos la intención del autor, el porqué del libro. Pero la historia del libro de los Hechos no acaba ahí, ni mucho menos. El propio texto, el manuscrito en sí, esconde otro misterio fascinante. Y es que agarraos porque resulta que no hay un solo libro de los Hechos antiguo. Nos han llegado dos versiones, dos formas antiguas que son bastante diferentes entre sí. No tenemos una, sino dos tradiciones textuales. Por un lado está el que todos conocemos, el texto estándar. Es el que se basa en los manuscritos más antiguos y fiables, como el Sinaítico y el Vaticano. Y de aquí salen casi todas las Biblias que tenemos hoy. Pero por otro lado está el llamado texto occidental, cuyo mejor ejemplo es el Códice Bezae. Y la diferencia clave salta a la vista, su longitud. Es que el texto occidental es, ojo, un 10% más largo. No es poca cosa, ¿eh? Es como si de repente encontrásemos la versión extendida del director de una película, con un montón de escenas que nadie había visto y que añaden nuevos detalles a la historia. La pregunta es obvia, ¿no? ¿Qué hay en ese 10% extra? ¿Qué son esas escenas eliminadas que nos hemos estado perdiendo? Pues vamos a ver un par de ejemplos que son muy curiosos. Pues mirad, el texto occidental añade este detalle tan específico. Y es genial, porque encaja perfectamente con la historia. De 11 de la mañana a 4 de la tarde eran las horas de más calor cuando la gente paraba para la siesta y la escuela estaría vacía. Es el típico detalle que hace que la historia cobre vida. Y aquí vemos otra cosa que hace mucho el texto occidental: añadir aclaraciones. En este caso, mete una versión de la famosa regla de oro en medio de un decreto de los apóstoles. Es como si el copista quisiera dejar bien clarito un principio moral que le parecía súper importante. Ahora,
A pesar de lo interesantes que son estos añadidos, casi todos los expertos coinciden. Esto, muy probablemente, no lo escribió Lucas. ¿Por qué? Pues porque estas adiciones tienen toda la pinta de ser, mejoras posteriores. Suavizan frases complicadas, aclaran cosas que no se entendían bien, meten más referencias a Cristo o añaden datos históricos. Son las típicas cosas que haría un copista tiempo después, para, según él, dejar el texto más pulido. Así que al final nos encontramos con una historia por partida doble. Por un lado, la historia que Lucas quiso contar, que es un argumento teológico y una defensa política muy potentes. Y por otro, la historia del propio texto, que nos enseña cómo las primeras comunidades cristianas vivían sus escrituras, aclarándolas, expandiéndolas, haciéndolas suyas. Y todo esto nos lleva a la pregunta final. Saber todo esto, conocer las intenciones del autor y la propia vida del texto a lo largo de los siglos, ¿cambia nuestra forma de leerlo? Yo creo que no le resta valor, al contrario, nos invita a leerlo con otros ojos, sabiendo que tenemos delante un documento vivo, con una misión muy clara y con una historia fascinante detrás de cada palabra.